Hola, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Martín Blanco, quiero darte la bienvenida a este canal en donde cada semana estamos haciendo el repaso de la escuela sabática y ya estamos en la lección número 5 que lleva como título Milagros alrededor del lago. No sé si te paraste un momento a pensar en qué mes estamos, ya estamos en el mes número 8, el mes de agosto, y la verdad que está pasando rapidísimo este año, por lo menos para mí. No sé si por las actividades que tuvimos en estos últimos meses y por lo que aún queda por delante, pero es impresionante que ya estamos a 4 meses de terminar este año. Y bueno, la verdad que como dijimos hay todavía mucho por hacer y estamos avanzando bastante bien con el estudio de esta escuela sabática, que se trata todo sobre el Evangelio de Marcos. En esta semana vamos a terminar de ver lo que quedó pendiente del capítulo número 4. Vamos a ver las historias que aparecen en el capítulo 5 y el capítulo 6. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video, que puedas dejar algún comentario, que puedas suscribirte a este canal y que puedas también compartir este video allí en tus redes sociales. Así que bueno, vamos entonces a comenzar. Bueno, la semana pasada estudiamos el capítulo número 4, vimos que había una serie de parábolas muy lindas, muy interesantes, donde pudimos sacar varias enseñanzas y aplicaciones para nuestra vida. Y la última parte del capítulo 4 termina con una historia, ¿no?, que se desarrolla justamente en medio de un lago, en medio del mar, y dice así, a partir del versículo 35, Marcos capítulo 4, versículo 35, dice lo siguiente. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes, salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto, dice el versículo 37, se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Tremendo lo que aparece en esta historia, y bueno, y cómo justamente se describe, ¿no?, lo que estaba sucediendo en ese momento. Dice que no era una tormenta común y corriente, era una tormenta feroz a tal punto que el agua entraba a la barca y la barca empezó a llenarse. Eso, ¿qué es lo que producía? Eso estaba poniendo en peligro literalmente la vida de los discípulos que estaban allí. Y esta tormenta que se desata allí y que la relata Marcos, no era una tormenta común, no era una tormenta natural y no era una tormenta de orígenes naturales. Si ustedes leen esta historia en El deseo de toda la gente, donde se dan detalles sobre este suceso, allí el escritor Ellen G. White dice que esta tormenta fue producida por el propio Satanás con un objetivo de ahogar en ese mismo momento a Jesús. O sea, el objetivo de Satanás era en ese momento matar a Jesús allí en medio del mar, ahogarlo. Por eso es que esta tormenta no era normal, no era común, no era una tormenta más que habrían visto los discípulos. Ustedes piensen que estas personas que estaban allí, la mayoría eran pescadores y estaban relacionados a lo que era la tormenta, la lluvia, el viento, las olas. Pero esta tormenta, como dijimos, no era de orígenes naturales, era una tormenta diferente y era una tormenta que puso en peligro la vida de sus ocupantes, de que estaban allí en la barca. Y esto no era lo más preocupante de la historia, lo que estaba sucediendo, sino lo que sucedía dentro de la barca. Porque el versículo 38 dice así, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Y los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron los discípulos. O sea, la escena más terrorífica para los discípulos no era la tormenta, no era la lluvia, no era el viento, no era las olas, sino lo que a ellos los llenó de terror fue esa escena donde vieron a Jesús durmiendo. Cuando uno lee el capítulo 4, vos te das cuenta que, bueno, fue un día bastante intenso.
eso hizo que Jesús subiera a la barca, se acostase y se quedara durmiendo. O sea, él estaba cansado, necesitaba descansar, pero tan cansado iba a estar que no se despertó con el agua que le salpicaba, el agua que lo mojaba, con el sonido de la tormenta. Entonces fue algo extraño que sucedió ahí, ¿no? Jesús estaba dormido, dice la palabra de Dios. Y yo creo que muchas veces a nosotros lo que nos angustia cuando pasamos alguna situación, alguna tormenta, alguna crisis, no es la crisis en sí misma, sino el hecho de que sabemos que Jesús está en nuestra barca. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nosotros llevamos una vida de acuerdo a lo que Dios quiere, tratamos de tener una relación diaria con Jesús, ¿no? A través del estudio de su palabra, de la oración, de ir a la iglesia, tratamos de llevar una vida fiel a Dios, tratamos de estar cerca de Dios, pero aún así llegan las crisis, las dificultades, las tormentas, y uno llega a plantearse muchas veces, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo trato en lo posible de hacer las cosas que a Dios le agrada, trato de hacer la voluntad de Dios, trato de buscar hacer la voluntad de Dios y sin embargo me está pasando esto hoy en día. Y en cierta forma pareciera que Jesús estaría durmiendo en nuestra barca. Como que Jesús está y al mismo tiempo no está. Porque nosotros cuando pretendemos que Jesús esté en nuestra vida, lo invitamos a que Él esté en nuestra barca y que Él esté guiando la barca, que Él sea el capitán. Y pensamos muchas veces que el hecho de que Jesús esté como capitán en nuestra barca, Él va a hacer que evitemos esas tormentas, esas crisis. Y la realidad es que muchas veces no es así. Muchas veces podemos llegar a sentir, digo y destaco esto porque no significa que sea eso, pero sí lo podemos llegar a sentir, que Jesús duerme en la barca, que Jesús está de alguna forma ausente en nuestra vida, que nosotros tratamos de involucrarlo, sí, pero nos pareciera que Él estaría ausente, que Él está durmiendo, que a Él no le interesa lo que nos pasa, que Él está distante. Y eso es lo que muchas veces nos angustia, ¿no? Cuando vivimos una situación que no nos gusta, una situación desafiante, una situación triste, y cuando analizamos nuestra vida pareciera que estamos haciendo todas las cosas bien y no entendemos el por qué Jesús permitió que pasara eso, ¿no? Fíjate cómo continúa la historia. Dice, versículo 39, cuando Jesús se despertó, ¿qué hace Jesús? Reprende al viento y le dice a las olas, silencio, cálmense. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y los discípulos estaban completamente aterrados y decían, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Interesante las dos preguntas que Jesús le hace a sus discípulos una vez que Él vuelve todo a la calma, ¿sí? Una vez que Él le devuelve la paz a ese lago, a la barca, Jesús les pregunta, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué todavía no tienen fe? ¿Por qué todavía no confían en mí? Y estas son dos preguntas que vos y yo nos tenemos que hacer y buscarle una respuesta. Tenemos que saber cuáles son las respuestas en nuestra vida hacia esas preguntas. ¿Estamos con miedo? ¿Nos falta todavía confiar en Dios, creer en Dios? ¿Nos falta todavía tener esa fe que nos mantenga firmes en medio de las crisis, en medio de las tormentas? Esa es una pregunta que no la puede responder ni tu papá, ni tu mamá, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos. Es una respuesta que la tenés que responder vos. Porque vos sos el que conoces o la que conoces qué es lo que te está pasando en tu vida, en tu corazón y en tu mente. Entonces, cuando estamos enfrentando una tormenta, ¿de qué manera lo enfrento? ¿Es Jesús realmente la base, el fundamento en mi vida para
yo fortalecerme, confiar en Él, aunque la circunstancia aparentemente me demuestran todo lo contrario, que Jesús está ausente, que Jesús pareciera que duerme, que no hay respuestas aparentes de Dios? Bueno, esta historia nos demuestra que Jesús tiene poder para darnos paz y calma en medio de las crisis, en las cosas que nos rodean, en las situaciones que nos rodean a nosotros. Y ahora es interesante porque la siguiente historia que aparece en el capítulo 5 nos demuestra que Jesús también tiene el poder para darnos paz, pero ahora en el interior de nuestra vida, en nuestro corazón. La siguiente historia es la que aparece en el capítulo número 5. En la mayoría de las Biblias aparece allí el título del endemoniado gadareno. Cuando vos lees esta historia en los demás evangelios, te das cuenta que en realidad no era uno, sino que eran 2 endemoniados que estaban allí, ¿sí? Por eso decimos que los evangelios no se contradicen, más bien se complementan, ¿sí? Nosotros tenemos que leer las historias en base a lo que la mayoría de los evangelios nos plantean y sacar nuestras conclusiones en base a lo que leemos en los evangelios en su totalidad, ¿sí? Una vez que los discípulos pueden ver cómo Jesús calma la tempestad, cómo Jesús devuelve la paz, la calma al mar, imagínate cómo habrán quedado ellos, ¿no? Preguntándose aún quién era este hombre. Y esa respuesta la van a entender ahora en la siguiente historia, que aparece allí en el capítulo 5, porque dice la Biblia que ellos llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, ¿sí? Eso aparece en el capítulo 5, versículo 1. Es interesante lo que significa la palabra Gádara, ¿sí? La palabra Gádara significa encerrado entre paredes en su idioma original, o hace referencia a esa situación, encerrado entre paredes. Y nosotros nos vamos a encontrar en esta historia a un hombre o a 2 hombres que estaban encerrados, atrapados en una situación que ninguna persona los podía ayudar. Porque dice lo siguiente: cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual lo hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. De día y de noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Es tremenda la situación, o sea, es tremendo cómo se lo describe a este hombre endemoniado que no tenemos ni siquiera el nombre. Pero vos cuando ves la descripción de cómo vivía este hombre, cómo él se trataba o cómo lo trataban a él, pareciera más bien que se trataba de un animal salvaje más que de una persona, ¿no? Porque, o sea, estaba poseído por el demonio, no podía hacer uso libre de su voluntad le pertenecía al diablo, vivía en donde estaban los muertos, vivía en las tumbas, en las catacumbas. Muchas veces la gente había querido atarlo, sujetarlo, dominarlo y no han podido. Mucha gente con fuerza fue a su encuentro. Yo me imagino que varias veces habrán ido en multitud, varias personas, incluso algún familiar de estas personas. Le pusieron las cadenas, los grilletes y dice la Biblia que él los despedazaba. Imagínate la fuerza sobrenatural que tenía. Y no solamente eso, sino que se lastimaba con las piedras, ¿sí? Se cortaba con piedras afiladas, o sea que el cuerpo lo tenía lastimado, lo tenía lacerado, había sangre, había herida en su cuerpo. Y esto es tremendo, ¿sí? Él andaba por las colinas aullando, gimiendo, gritando, como que
en ese aullido, en ese alarido que él daba, que se podía confundir tranquilamente con el alarido de un animal, se podía transmitir la angustia que estaba viviendo esta persona. Yo no sé qué clase de vida, porque la Biblia no lo dice, qué fue lo que lo llevó a él a terminar de esa manera, ¿no? Pero el enemigo no te va a tomar, no te va a poseer si vos no se lo permitís. O sea, para que el enemigo tome el control completo de tu vida a este punto, uno de alguna forma tiene que abrirle las puertas al enemigo para que él pueda tomar el control completo de tu vida. No es que él se meta a la fuerza, no es que se te pega un demonio porque vos estás cerca de otra persona que anda con alguna situación similar, no es que vos entras a una casa y el demonio se te va a pegar. No, o sea, esto tiene que ver con decisiones conscientes o tal vez inconscientes que haya tomado en algún momento esta persona en su vida, que de a poco lo fue alejando de la voluntad de Dios y lo expuso cada vez más allí a las garras del enemigo. En fin, este hombre, estos hombres que estaban allí en Gádara, aislados, nadie quería tener contacto con ellos, obviamente porque eran personas muy peligrosas. Yo me imagino que la misma apariencia de ellos ya era suficiente motivo para no acercarse a donde estaban ellos. Pero dice el versículo 6, cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, Jesús todavía no estaba cerca de ellos, sino que ellos lo vieron a lo lejos a Jesús, el hombre lo vio, dice, y corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Y esto es espectacular. Lo que dice acá el versículo 6 es impresionante, porque el hombre, en medio de su locura mental, espiritual, cuando lo ve a Jesús, puede reconocer a alguien que puede liberarlo, puede reconocer a alguien que tiene el poder para sacarlo de esa situación. En Jesús él ve una salida, él ve la posibilidad de quedar liberado. Entonces cuando él ve a Jesús, él corre buscando ayuda, se postra, dice, se inclina delante de él. Y ese verbo, el verbo griego proskuneo, que se traduce como la palabra inclinar, arrodillar, está ligada directamente a una acción de adorar, de reconocer a Jesús como Dios, como Mesías, como el Salvador. Nadie adora a alguien porque sí. Siempre cuando vos adorás a algo o a alguien es porque hay un cierto reconocimiento. Entonces, esta persona, en medio de su situación, fue a buscar ayuda a Jesús, se postra delante de él, lo adora, lo reconoce. Y cuando él abre su boca para pedirle ayuda a Jesús, dice el versículo 7, dando un alarido, gritó, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios, qué tremendo esto, en el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Los mismos discípulos implorando el nombre, los mismos demonios implorando el nombre de Dios, ¿no? Cuando esta persona está frente a Jesús y reconoce que tiene frente a él a alguien que puede liberarlo, que puede cambiar su vida, y él abre su boca para pedir ayuda, el demonio habla por cuenta de esta persona. Y le dices, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y eso era lo que los discípulos tenían que saber quién era Jesús. Cuando los discípulos en la barca se preguntaban, ¿quién es este que aún el mar, el viento le obedecen? ¿Quién era ese? Es Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Es el Hijo del Dios poderoso, es nuestro Dios poderoso, nuestro Salvador. Entonces Jesús en ese momento lo único que dice, sal de este hombre, espíritu maligno. Y la verdad que esta historia a mí en lo personal es una de las que más me gusta, porque nos deja muchas enseñanzas en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, y también nos enseña mucho acerca de situaciones que podemos llegar a vivir de estas características, ¿no? De personas que son poseídas, que son muchas veces tomadas por el demonio,
Y hoy en día sucede estas cosas. No es que no suceden, que solamente suceden en los tiempos de Jesús. Hoy en día suceden y suceden mucho. Y yo siempre digo, ¿no? Cuando nos encontramos con un caso así, donde una persona aparentemente está poseída, ¿sí? Yo siempre a los familiares les digo una cosa. A veces me lo entienden, a veces no lo entienden, pero bueno, yo se los digo igual. Yo les digo a las personas que cuando están en una situación así y ellos creen o pareciera que el enemigo está tomando posesión de alguien, de un ser querido, de algún vecino, que no me llamen solamente a mí, al pastor de la iglesia, que llamen también. Lo primero que uno tiene que hacer es llamar a alguien, a una ambulancia, a algún médico, porque puede ser que la persona esté teniendo alguna cuestión de la salud mental o alguna otra cuestión de la salud física, que no necesariamente sea una posesión, ¿eh? Y digo esto porque es muy fácil confundir ambas cuestiones. Es muy fácil confundir una cuestión que tiene sus orígenes en un desorden mental o físico a una cuestión así. Hay algunas características que te ayudan a descartar si se trata de alguna cuestión de la salud mental o no. Pero lo primero que uno tiene que hacer es llamar al médico. Porque más si la persona está convulsionando, que muchas veces sucede, vos no podés dejar a una persona media hora, 40 minutos con convulsiones hasta que llegue el pastor al lugar. Vos tenés que llamar a un enfermero, a un médico, a alguien de la salud que te diga qué es lo que tiene. Porque una persona que está convulsionando más de cierta cantidad de tiempo, ya su salud se pone en peligro. Y hay situaciones donde se puede afectar tanto que hay cuestiones que dejan secuelas. Entonces, cuando vos estás viviendo una situación así, llama primeramente a alguien de la salud, ¿sí? La persona que está ahí de la salud te va a poder decir, lo más probable es que te diga que hay algo relacionado a la salud, como puede ser que la persona esté en ciertas dudas. Pero eso es fundamental si queremos preservar la salud y la integridad de esa persona, más allá de lo espiritual, que también es importante, ¿eh? No estoy diciendo que nos despreocupemos por lo otro, pero atendamos este punto principalmente, la salud de la persona. Llamemos a la persona que te va a ayudar en esa área, ¿sí? Y acá Jesús le hace una pregunta, ¿cómo te llamas? Al demonio, ¿no? Y muchos agarran este versículo como para decir que es importante saber el nombre del demonio para poder lograr una liberación. Y no es así. Nosotros no necesitamos el nombre del demonio, de ese ángel caído, para darle una orden que libere a esa persona. Que de paso, no somos nosotros los que liberamos a las personas. No es el pastor, no es el sacerdote, no es el anciano de iglesia el que libera a la persona. Lo que nosotros podemos hacer es solamente interceder. El que hace la liberación es Jesús. Nosotros ni siquiera tenemos, no podemos nosotros tampoco dar una orden, porque el que hace la liberación es Jesús, ¿sí? Todo lo hace Jesús. Acá cuando Jesús pregunta el nombre del demonio, los demonios dan una respuesta. Me llamo Legión, dice. Que de paso, Legión no es un nombre. Legión era una cantidad de soldados, era como decir un escuadrón de cierta cantidad de soldados romanos. Una legión de soldados romanos podría estar constituida por 1000, por 2000 soldados romanos. Hay muchas teorías en cuanto a la cantidad, ¿no? Pero bueno, como la historia continúa y dicen que eran 2000 los cerdos que fueron arrojados al precipicio, uno dice, bueno, puede ser que la legión esté compuesta por 2000 soldados, ¿no? Por eso uno llega a esa conclusión. Pero acá el énfasis no está en el nombre, sino en cuántos eran los que estaban poseyendo a esa persona. Porque dicen, somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Dice, sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus, y déjanos entrar en ellos. Entonces
Dios le dio el permiso para que ellos entraran en esos cerros y finalmente esos cerdos terminaron saliendo de ese lugar, se ahogaron en ese precipicio, en ese despeñadero. Y ahora el hombre que estaba más parecido a una bestia que a un ser humano, ahora ese hombre está frente a frente con Jesús. Dice el versículo 16, el versículo 15. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio. Y todos tuvieron miedo. ¿Sí? Qué increíble la transformación que hace Jesús en la vida de esta persona. Completamente en su sano juicio. Vestido, dice, estaba sentado, estaba tranquilo, estaba con paz. Esa misma mano que había detenido el viento, la lluvia, la tormenta, ahora esa misma mano que fue levantada allí con Jesús, ahora le estaba dando paz, pero en el corazón a esta persona. Y es tremendo lo que Jesús puede hacer en tu vida, en mi vida. Jesús no solamente quiere darte paz en medio de las circunstancias que te tocan vivir hoy, sino que Jesús quiere poner en tu corazón, en tu mente, quiere poner paz, quiere poner tranquilidad, quiere poner esa seguridad de que vos sepas que Él está al control, guiando cada situación que vos hoy en día no le encontrás salida. Cuando Jesús está por retirar, el hombre le suplicaba a Jesús que le permitiera acompañarlo. Quería ser un discípulo de Jesús, quería estar con Jesús, no quería separarse. Y obviamente Jesús era el que lo había liberado. Él quería estar en la presencia de Jesús, pero Jesús le dice, no, anda a tu casa, a tu familia y diles a todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Dice que aquel hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de los que le decían. Jesús había sido expulsado de esa región de Gádara por estos hombres que eran los dueños de los cerdos. Jesús no pudo hacer más que el milagro de sanar, de restituir, de restaurar la vida de esta persona, y no pudo hacer más nada, porque las personas de Gádara no se lo permitieron, lo echaron a Jesús. Pero Jesús deja un misionero, deja una persona que de alguna manera preparó el terreno para una próxima visita de Jesús. Jesús vuelve a Gádara y cuando vuelve por segunda vez encuentra un grupo de personas que estaban dispuestos a escucharlo y a recibirlo. Trabajo de este hombre que había sido liberado por Jesús. La siguiente historia que encontramos allí en el capítulo 5 es de esas historias estilo sándwich. Habíamos dicho que Marcos se caracteriza justamente porque tiene esta manera de poder incluir una historia dentro de otra historia, ¿sí? Y acá en esta historia que vamos a ver sobre la hija de Jairo y la mujer que toca el manto de Jesús, es una historia que está dentro de otra historia. Y esto aparece a partir del versículo 21, una vez que Jesús abandona el lugar y regresa. ¿Sí? Dice, Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, y fíjate esto, ¿no? Cayó a sus pies y le rogó con fervor. Cuando viene Jesús, igual que lo que había hecho la persona poseída, lo mismo vuelve a hacer Jairo, se postra a los pies de Jesús. Adora a Jesús de alguna manera, lo reconoce como un ser divino, lo reconoce como alguien que puede salvarlo, ¿sí? Y dice, le rogó con fervor, mi hijita se está muriendo, por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. La desesperación de un padre, la desesperación de una madre. ¿Qué es lo que un padre o una madre estaría dispuesto a hacer para sanar, para salvar, para ayudar a un hijo o a una hija? Yo creo que
todos los padres normales, ¿no? Padres que estén en su juicio, dentro de sus juicios, va a hacer todo lo posible para darle lo mejor a su hijo, para cuidarlo, para protegerlo, para que nada malo le suceda. Y este Jairo, este líder de la sinagoga, estuvo dispuesto a dejar de lado un montón de cosas, de presiones de sus propios compañeros, ¿no? Porque los que eran los mismos fariseos, los mismos líderes religiosos eran los que le hacían la contra a Jesús. Ahora, para que él vaya en un lugar público lleno de gente, reconozca a Jesús como el Mesías, como el Salvador y se postren ante él, tenía que haber dejado varias cosas de lado. Y a él no le importó, porque sabía que había algo más importante que era la salvación de su hija. Entonces, cuando él le dice estas palabras, ven, por favor, pon las manos sobre ella para que mi hija se sane y sea viva, Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretándolo a su alrededor. Y acá aparece la otra historia. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos a lo largo de los años. Había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, cada vez estaba peor. Imagínate, aquellas que son mujeres lo van a entender mejor esto, ¿no? Una mujer que tenga una hemorragia continua durante 12 años. Una hemorragia que no pare de día, de noche. Cuando a las mujeres le vienen el periodo y están esa semana, esos 5, 6, 7 días con su periodo de menstruación y pierden sangre, ¿no? O sea, obviamente que el cuerpo es afectado, el estado de ánimo, las fuerzas no son la misma. Imagínate eso por 12 años. Y que vos vayas a un médico y te digan, no, mira, la verdad que no sabemos cómo solucionar esto. La mujer iba a otras personas también, a otros médicos, y iba gastando todo lo que tenía y cada vez estaba peor. Yo me la imagino a esta mujer delgada, demacrada, casi sin fuerzas para caminar y con lo último que le queda de fuerza. ¿Sí? Dice allí el versículo 27, ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Y ella pensó, si tan solo tocare su túnica, quedaré sana. No era necesario para ella tener una entrevista personal con Jesús, no era necesario para ella que Jesús vaya a su casa, no era necesario para ella que Jesús ponga sus manos sobre ella solamente buscaba tocar la punta de la túnica de Jesús. La fe de esta mujer era tremenda. Ella dijo, si solo llego a tocar la túnica, voy a ser sana. La fe de alguien que está dispuesto a hacer hasta lo imposible para encontrar la bendición del Señor. Dice el versículo 29 que al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Fue instantáneo, inmediatamente fue curada. La Biblia dice que Jesús en ese momento se da cuenta que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y le preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Imagínate esa escena, Jesús apretado, rodeado de personas y ahora que él pregunte, ¿quién me tocó? Los discípulos por eso le dijeron, mira la multitud que te apretuja por todos lados, ¿cómo puedes preguntar quién me tocó? Ellos no sabían que Jesús puede reconocer el toque casual al toque de la fe. Jesús puede reconocer la diferencia entre lo que es el toque casual y el toque de la fe. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros vamos a Jesús casualmente. Muchas veces buscamos a Jesús casualmente. Nosotros vamos a la iglesia, a la casa de Dios casualmente. Adoramos, cantamos himnos, leemos la Biblia casualmente. ¿Sí? Lo hacemos porque, tal vez ya estamos acostumbrados, es parte de nuestra rutina, porque la gente tiene que ver que lo hacemos,
porque nosotros tal vez queremos dar una imagen de algo que queremos aparentar hacia los demás, casualmente. Pero Jesús sabe cuando alguien se acerca con fe. Jesús sabe identificar, diferenciar ese toque. Y la forma en la que la mujer se acercó a Jesús era con fe, confiando realmente, con necesidad, con una necesidad plena de ver manifestarse a Jesús de alguna manera. Él siguió mirando para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada, dice la Biblia, y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó, se arrodilló, otra vez se arrodilla delante de él y le confesó lo que había hecho. Y Jesús le dice: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Qué tremenda alegría habrá sido para esa mujer en ese momento escuchar esas palabras. Estás sana, no vas a sufrir más. Y tal vez nosotros hoy necesitamos escuchar estas palabras. Tal vez hoy quisiéramos y necesitamos escuchar que Jesús nos diga: Martín, quédate tranquilo. Yo estoy controlando todo. ¿Sí? Esta situación en algún momento va a terminar. Ya estás sano, estás perdonado. Palabras que todos nosotros quisiéramos y necesitamos escuchar. Y no tengas duda de que Jesús en su momento, de la manera, Él lo va a hacer. Él quiere darnos esa experiencia a cada uno de nosotros. Quiere darnos esa seguridad de que Él está ahí al control. La historia continúa. Y dice que, versículo 35, mientras todavía él hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Qué dolor para ese padre escuchar esas palabras. Tu hija ya descansa, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Yo no sé de quién habrán venido esas palabras, sinceramente, ¿no? Ya no tiene sentido molestar al maestro, porque muchas veces el enemigo también utiliza personas que se acercan a nosotros supuestamente con la idea de darnos fuerza, ánimo, y terminan siendo instrumentos del enemigo. A veces utilizan palabras que en vez de ayudarnos nos lastiman, nos hieren más. Por eso yo quiero decirte a vos que estás escuchando este video: al momento cuando Dios ponga delante tuyo una persona que está pasando una angustia, que está pasando una pérdida, que está pasando una situación familiar, pensá bien lo que vas a decir. No diga las cosas por repetir algunas cosas de memoria que muchas veces nosotros solemos decir, como por ejemplo, Dios aprieta pero no ahorca, frases populares y que las sabemos de memoria y que no tienen sentido. Si vos te pones a pensar esa frase de Dios aprieta pero no ahorca, que a veces que la usamos para tratar de dar ánimo, vos te pusiste a pensar lo que uno está diciendo ahí. O sea, estamos diciendo que Dios es el que te está ahorcando, el que Dios te está apretando. Dios no hace esas cosas. Y así como esa frase, hay muchas frases que muchas veces solemos decir de memoria, porque a veces decimos, bueno, algo tengo que decir frente a esta situación. Si no tenés nada que decir, no digas nada. No es necesario que vos digas algo. Pensá bien lo que vas a decir. No vaya a ser que vos estés lastimando, hiriendo más a las personas que están sufriendo. Jesús oyó lo que decían. Jesús se dio cuenta de lo que le dijeron a esta persona. Y Jesús le dice: no tengas miedo, solo ten fe. Y no es que Jesús dejó de acompañar a Jairo, no es que Jesús le dijo, bueno, está bien, ya no hay más nada que hacer, Jairo, vuelve a tu casa. No. Jesús le dijo: no tengas miedo, solo ten fe. En ese momento Jesús
detuvo a la multitud, no dejó que nadie fuera con él, solamente Pedro, Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa de Jairo, Jesús pidió que todos salieran, solamente se quedó él con los padres y la niña, y frente a la niña, que ya estaba muerta, Jesús le dice, la toma de la mano, en el versículo 41 dice, Talita Cumi, que significa, niña, levántate. Entonces la niña que tenía 12 años, enseguida se puso en pie y caminó, y los presentes quedaron conmovidos, totalmente asombrados. Y Jesús le dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido, y entonces le dijo que les dieran de comer a la niña. Es tremendo lo que sucede acá. Jesús toma la mano de esta niña, le da vida, la vuelve a levantar y la entrega nuevamente a sus padres. Y esto que Jesús hace acá, como las demás historias donde Jesús resucita a alguien, como por ejemplo el caso, acá vemos la hija de Jairo, ¿sí? Pero vemos en el Nuevo Testamento nosotros encontramos varias historias en donde Dios le devuelve la vida a las personas. Son un pequeño anticipo de lo que Jesús va a hacer cuando vuelva por segunda vez aquí a buscarnos, ¿sí? Y qué lindo es poder tener estas historias que nos animan, nos dan fortaleza, nos ayudan a saber que no estamos solos en el sufrimiento, que a veces las personas pueden decir cosas que nos hieren o lastiman, pero Jesús tiene siempre las palabras precisas y oportunas para el momento que estamos viviendo. Bueno, en el capítulo número 6 nos encontramos con la siguiente historia en donde Jesús, dice allí el título, Jesús es rechazado en Nazaret. Yo voy a leer algunos versículos simplemente de acá, porque yo sé que vos ya lo leíste todo, lo estudiaste y conocés esa historia. Cuando él estuvo allí en la sinagoga, ¿sí? Cuando empezó a enseñar en la sinagoga, en Nazaret, en el pueblo donde Jesús había crecido, se había criado, dicen que muchos se burlaban de él, ¿no? Es un simple carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas, Simón, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús dice, versículo 4, un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos, y estaba asombrado de su incredulidad, dice allí la palabra de Dios, Marcos capítulo 6, versículo 4. Muchas veces nosotros utilizamos esta historia o hacemos referencia a esta historia cuando recibimos cierto rechazo de nuestra familia, ¿no? Estoy hablando de una persona que cree en Dios, que trata de vivir una vida acorde a lo que Dios pide, que viene a la iglesia, que asiste, que se entregó completamente a Dios y la familia no. Entonces la persona se encuentra en ese anhelo de querer llevar a su familia a los pies de Cristo, pero encuentra resistencia. No es fácil lograr esto primeramente, ¿sí? No es algo sencillo, no es algo que se logre de la noche a la mañana. Para que una familia se entregue totalmente a Jesús, primero tiene que haber alguien que haya decidido tomar esa decisión. Tal vez vos seas esa primera persona y tal vez Dios te utilice a vos para alcanzar al resto de tu familia. Pero es muy raro que una familia en su totalidad, todos juntos decidan. Hay casos que sí, a mí me ha tocado bautizar familias enteras, ¿sí? Papá, mamás, hijos, y es realmente lindo, pero no es lo más natural, no es lo más normal que suele suceder. Generalmente empieza uno, después el tiempo va a otro y así. El tema es que muchas veces utilizamos esta referencia cuando decimos, mi familia no quiere saber nada con el Señor, me rechazan, me hacen la vida imposible, me hacen la contra.
Y es como que decimos, bueno, está bien, Jesús dijo que el profeta no tiene honra en su propia tierra, que va a ser rechazado, entonces eso se está cumpliendo en mi vida. Si se está cumpliendo en mi vida es porque realmente estoy haciendo lo correcto. Cuidado con ese pensamiento, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, y esto lo he visto, lo he oído, he hablado con distintas personas que tuvieron esta experiencia, muchas veces nuestra familia no se entrega a Jesús, no tiene interés de conocer a Jesús, no tiene interés de conocer nuestra iglesia, no por Dios, no por la iglesia, no por lo que la iglesia predique, sino por nosotros mismos. O sea, muchas veces la persona que supuestamente está en el camino de Dios es la que termina siendo un impedimento para que la familia se entregue a Jesús. Y esto se puede producir de distintas maneras. Primeramente puede ser por el maltrato que a veces suele suceder, ¿no? Una persona, me pasó en algún momento hablar con un hombre que venía solo a la iglesia, ¿no? Y yo siempre le preguntaba por la familia, ¿no? Y me decía, bueno, no, mi familia todavía no quieren, no aceptan el mensaje, yo estoy orando por ellos, me decían, ore usted, pastor, también por mi familia, para que Dios obre en el corazón de ellos. Y bueno, y uno ora, ¿no? Por la familia, porque uno desea que la familia venga a la iglesia también. Una vez voy a visitar esta familia, justamente no estaba él, este hermano de iglesia, no estaba él, y hablando con la esposa, hablando ahí con los niños, ellos me dicen el por qué no querían ir a la iglesia. Y resulta ser que este hombre maltrataba a la familia, ¿sí? Entonces, ¿cómo pretendemos llevar a nuestra familia a la iglesia cuando no los tratamos de la forma que se merecen? Uno puede ser muy bueno con el trato de los hermanos, con el trato a los demás. Uno puede ser muy simpático, muy amable el día sábado, pero hay que ver cómo es esa persona en la semana en la casa. Y hay muchos casos así, donde las personas son una cosa en la iglesia y en la casa son otra. Entonces, tenemos que pensar qué es lo que está sucediendo realmente en mi familia. ¿Por qué mi esposa, por qué mis hijos, por qué mi esposo no quiere ir a la iglesia? ¿Será que yo no estoy dando un buen testimonio? ¿Será que realmente no estoy haciendo lo que Dios quiere que haga para que ellos vayan a la iglesia? Bueno, pensemos. Ojalá no sea el caso ese de ninguno de nosotros, ¿no? Pero puede ser una posibilidad. Muchas veces acudimos a este texto como para decir, bueno, si a Jesús le pasó, a mí también me va a pasar, ¿no? Y tratamos de respaldarnos detrás de esta historia. Fíjate lo que dice a partir del versículo 7. Estamos en el capítulo número 6, ya estamos casi finalizando. Capítulo 6, versículo 7, dice que Jesús junta a los 12 discípulos, comenzó a enviarlo de dos en dos, les dio autoridad para expulsar espíritus malignos, le dijo que no llevasen nada para el viaje, ni comida, ni bolso, ni dinero, solamente un bastón. Les permitió llevar sandalias, pero no una muda de ropa, solamente tenían que ir con lo imprescindible. Y Jesús le dice, por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Pero si en algún lugar se niegan a recibirlo o escucharlo, sacudan el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan esas personas a su suerte. Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepientan de sus pecados y volvieran a Dios. También expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. ¿Cuál fue la orden que Jesús les dio si las personas se negaran a escucharlo, si los rechazaban? Ellos tenían que irse, sacudirse el polvo de sus sandalias e irse. No tenían que quedarse peleando ni debatiendo, no tenían que quedar allí tratando de dejar alguna enseñanza bíblica. Jesús dijo, si ustedes se niegan a recibirlo o a escucharlos, váyanse, no estén ahí, no pierdan más del tiempo con esas personas. Y creo que este es un consejo muy oportuno para nosotros, especialmente para aquellas personas que están en esta actividad de dar estudios bíblicos, de visitar a las personas, de tener el interés de llevar el mensaje. Muchas veces nos encontramos con casos donde la persona no quiere saber nada, pero insistimos, vamos, lo visitamos.
Y está bien insistir, no digo que esté mal, pero cuando es evidente que la persona no le interesa, anda a otra persona, no pierdas el tiempo con esa persona. Anda en otro momento, deja pasar un tiempo y anda después a verla. Pero si esa persona se resiste, bueno, no es el momento para trabajar por esa persona, seguramente más adelante lo va a hacer. Pero no nos pongamos a pelear, ni a discutir, ni a debatir con las personas. El Evangelio no es para pelear, ni para discutir, ni para ver quién tiene razón o no. Muchas veces sucede que nosotros nos encontramos con esos enfrentamientos donde pensamos que dejar a la otra persona sin argumento estamos de alguna forma defendiendo a Dios, defendiendo la doctrina. Y pensemos realmente qué es lo que se gana y qué es lo que se pierde en un debate así. Es importante pensar cómo queda la otra persona, porque puede ser que vos hayas quedado como la persona que tiene la verdad, que conoce la verdad, y la otra persona cómo queda. ¿Cómo queda después la otra persona? Hablo en cómo queda anímicamente o incluso cómo queda en cuanto a su autoestima, ¿sí? Para luego seguir trabajando por esa persona. Puede ser que nosotros dejemos tan mal a la otra persona que después se nos dificulte para trabajar realmente por ella. Nosotros no estamos para ponernos a pelear con las personas, no estamos para estar tirando perlas a los cerdos, como quien dice, ¿no? Nosotros tenemos que ver bien con quién vamos a usar nuestro tiempo y ver si la persona realmente ya está siendo tocada por el Espíritu Santo para trabajar por ello. No nos adelantemos a la obra del Espíritu Santo. Yo creo que Dios te va a mostrar y te va a decir con quién tenés que trabajar, a quién le tenés que dar tu tiempo. Tenemos que estar muy atentos para encontrar esas personas. ¿Sí? Pero creo que esta historia nos deja bien en claro eso, ¿no? La orden de Jesús fue clara, tienen que ir a predicar, si hay gente que no lo escucha, no pierdan el tiempo, vayan, continúen y vayan a los que realmente están necesitando escuchar la palabra de Dios. Bueno, quiero terminar con la última historia que aparece en el capítulo número 6, que en realidad no es la última historia, pero hasta ahí llegamos nosotros con nuestra escuela sabática de esta semana, que es la historia de la primera multiplicación de los panes y los peces. Esto aparece en el capítulo número 6, versículo 30 al 52, una historia muy, muy conocida, la conocemos de que somos niños, ¿sí? No quiero entrar en detalles en esta historia, simplemente quiero destacar algunas cosas que me parecieron interesantes y que podemos nosotros sacar varias enseñanzas, ¿no? para nosotros. Jesús se encuentra predicando, ¿sí? Una vez que los discípulos vuelven de hacer la obra misionera que Dios les había hecho, ¿sí? Jesús les dice a los discípulos, vamos a un lugar tranquilo para descansar un rato, versículo 31. Lo dijo porque había tanta gente que iban y venían que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. O sea, Jesús ve la necesidad de tener un tiempo con sus discípulos. Estaban tan atareados, sanando, enseñando, haciendo milagros, yendo de un lado a otro, que no tenían tiempo ni siquiera para comer. Entonces Jesús decide tomar un tiempo, y ese tiempo es necesario para vos y para mí. Nosotros tenemos que cuidar también nuestra salud, nuestra mente, nuestra familia. No todo es hacer obra de Dios, y no quiero que me malinterpretes con esto, decir, no, el pastor Martín dice que no hay que hacer obra de Dios. No, todo tiene su tiempo. Nada es bueno en extremo, ¿sí? Jesús vio la necesidad de estar solos y Él los invita a tener un retiro espiritual con sus discípulos. Lástima que el retiro espiritual duró poco porque dice la Biblia que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde podían estar a solas, pero muchos los reconocieron y los vieron allí, y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos, ¿no? Cuando Jesús salió de la barca, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas y el tiempo pasó, ¿sí? El tiempo pasó, Jesús estuvo con sus discípulos, con las personas, con la multitud, eran miles. Cuando llega el momento de despedirlos,
Dice allí versículo 36, despida a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Y Jesús responde en ese momento, denle ustedes de comer a los discípulos. ¿Con qué?, preguntaron ellos. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente, a fin de comprar comida para toda esta gente, dicen. Y ellos, cuando Jesús les pregunta qué es lo que tenían, solamente tenían 5 panes y 2 peces. Y Jesús hace una multiplicación de alimentos donde esas miles de personas pudieron comer, pudieron saciarse y el alimento sobró 12 canastas llenas. Y hay algo interesante acá, ¿no? Cuando Jesús manda alimentar a los discípulos, Jesús les da el alimento a los discípulos y ellos después se los dan a las personas. Y esa misma manera de actuar, Jesús también lo sigue utilizando hoy en día. O sea, cuando Dios quiere alcanzar a las personas y te utiliza a vos, me utiliza a mí como un medio para alcanzar a alguien, Jesús quiere que primero nosotros tomemos el alimento. Nosotros no podemos alimentar a nadie si nosotros no estamos alimentados espiritualmente. Los discípulos tomaban el alimento en manos de Jesús y lo llevaban a la multitud. Nosotros no debemos descuidar nuestro alimento, no debemos descuidar nuestro momento de estar a solas con Jesús. Muchas veces estamos queriendo satisfacer las necesidades espirituales de los demás cuando la nuestra no está todavía satisfecha, podríamos decir. No sé si esa palabra existe, pero ¿me entienden ustedes? Muchas veces queremos dar a los demás lo que nosotros no tenemos. Y ese es un error donde es muy fácil caer en esto, ¿no? Por eso la historia de la alimentación de los 5.000 nos muestra que cuando Jesús alimenta, cuando Jesús se preocupa por los demás, utiliza a los discípulos como un medio. Pero es importante que vos y yo podamos estar bien, primeramente nosotros alimentados espiritualmente para luego poder servir a los demás, ¿sí? La verdad que hay muchas cosas para hablar sobre esta escuela sabática que vimos. Hay detalles de que no hablamos, como por ejemplo el de Juan el Bautista, que es la verdad que es muy bueno lo que aparece también allí, pero bueno, por tema de tiempo no lo vamos a hacer, porque ya estuve mucho tiempo hablando. No sé cuánto va a durar este resumen, pero por lo poquito que estuve viendo ahí, creo que va a durar bastante y no es la idea tampoco de hacer un resumen muy largo, ¿no? Pero bueno, por lo menos quiero compartir con vos los puntos que a mí me parecieron importantes y que yo sé que vos también los puedes compartir ahí con tu clase de escuela sabática. Hay mucho para hacer, mucho para seguir aprendiendo y mucho para poner en práctica. Obviamente estamos en un proceso en donde necesitamos que Dios siga todavía obrando en nuestra vida, ayudándonos a ser conscientes de la realidad espiritual, de darle la importancia a las cosas espirituales, ¿sí? Y bueno, y que tenemos que estar siempre de alguna manera dispuestos a colaborar, a estar involucrados en la misión de Dios, siempre cuidando nuestra vida espiritual, cuidando nuestra familia, para luego poder ser un buen instrumento en las manos del Señor. Vamos a hacer una oración para finalizar y le pedimos a Dios que nos acompañe en estos días. Querido Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte mucho por esta escuela sabática, por estos capítulos que pudimos ver y estas historias, Señor, que son muy, muy buenas, muy importantes, donde podemos sacar varias lecciones para nuestra vida, Señor. Ayúdanos a poder aplicar esto a nuestra vida y te pido que tú bendigas de forma especial a cada uno de nuestros amigos que están allí viendo, conectados, Señor, este resumen, que tú puedas bendecirlos, que tú puedas bendecir las familias de cada uno de ellos también, Señor. Gracias por estar con nosotros siempre y es por eso que oramos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, nos estamos viendo la semana próxima. Te mando un abrazo grande. Te animo a que te suscribas al canal, que puedas dejar un comentario y que puedas también compartir este video en tus redes sociales. Te mando un abrazo grande. Nos vemos. Bendiciones. Chau, chau.